Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos vamos a sumergir en el mundo de la estadística. Pero, no os preocupéis, ¿no será una clase aburrida? Para nada. Tenemos un montón de investigaciones y extractos súper interesantes y vamos a ir desgranando lo más importante para ti. Exacto. Piensa en ello como si fuera la clave para brillar en tu próxima cena. O para aprobar ese examen. O para probar ese examen que se acerca. Eso es. Lo fascinante de estas fuentes es cómo conectan áreas de la estadística que parecen distintas, ¿no? Desde mercados financieros a fábricas pasando por el Big Data e incluso la esperanza de vida de los ratones. Me encanta. Te ayudaremos a ver cómo se relacionan y lo más importante, por qué te deberían importar. Vale, empecemos con un concepto que aparece en varias fuentes, las distribuciones estadísticas. A primera vista puede parecer técnico, pero tiene un impacto enorme en cómo entendemos el mundo. Totalmente. Por ejemplo, la distribución normal, la famosa campana de Gauss, va mucho más allá de una simple curva en un gráfico. Se usa para modelar fenómenos reales desde la vida útil de una bombilla hasta los precios de las acciones. Un momento, en serio. ¿Cómo se puede usar la misma herramienta para analizar algo tan tangible como la duración de una bombilla y algo tan abstracto como la bolsa? Esa es la magia de la estadística. La distribución normal nos ayuda a comprender la probabilidad de que ocurran ciertos eventos dentro de un rango de posibilidades. Imagina que un fabricante de bombillas quiere saber cuántas horas dura una bombilla típica. Si recopilan datos de muchas bombillas, la distribución de esas duraciones tenderá a seguir una curva normal. Entiendo. Entonces, si la curva es más alta en el centro, significa que la mayoría de las bombillas durarán alrededor de ese tiempo promedio. Exactamente. Y las colas de la curva a ambos lados representan las bombillas que duran mucho más o mucho menos que la media. Lo fascinante es que esta misma lógica se puede aplicar a los mercados financieros. ¿En serio? Los mercados financieros me parecen mucho más caóticos e impredecibles que la vida útil de una bombilla. Aunque puedan parecer caóticos, también hay patrones subyacentes que podemos analizar. Aquí entra el concepto de movimiento browniano, que se utiliza para modelar el comportamiento de los precios de las acciones. Movimiento browniano. Eso no es el movimiento aleatorio de las partículas en un fluido. ¿Qué tiene que ver con la bolsa? Buena pregunta. El movimiento browniano en los mercados financieros se refiere a la idea de que los precios de las acciones fluctúan aleatoriamente a corto plazo, pero a largo plazo tienden a seguir ciertas tendencias y estas fluctuaciones aleatorias pueden modelarse utilizando, adivinaste, la distribución normal. Vale, creo que empiezo a entenderlo. Entonces, aunque los mercados financieros puedan parecer impredecibles a corto plazo, a largo plazo, podemos usar herramientas estadísticas como el movimiento browniano y la distribución normal para comprender mejor su comportamiento. Pero esto nos ayuda realmente a tomar decisiones, por ejemplo, a la hora de invertir. Por supuesto. Entender el movimiento browniano puede ayudar a los inversores a evaluar la volatilidad de una acción, les da una forma de pensar sobre el riesgo y el potencial de retorno. Eso sí que es útil. Y hablando de grandes cantidades de datos, otra de las fuentes menciona el Big Data. Vivimos en la era de la información digital donde se generan cantidades masivas de datos cada segundo. Hablan de 11 exabytes de datos móviles diarios. Exacto. 11 exabytes, para que te hagas una idea, es como si cada persona en la Tierra subiera una película en HD cada día. Con tanta información necesitamos nuevas herramientas para analizarla y extraer información significativa. Aquí es donde entran tecnologías como Hadoop y MapReduce, que nos permiten procesar y analizar estos conjuntos de datos masivos. Es alucinante. Y la distribución normal también juega un papel aquí. Por supuesto. Sigue siendo una herramienta fundamental para comprender la distribución de los datos en el Big Data. Es increíble cómo un concepto aparentemente básico, como la distribución normal, puede tener un impacto tan profundo en campos tan diversos. ¿Y qué más podemos hacer con estas herramientas estadísticas? Bueno, la estadística también nos ayuda a entender la diferencia crucial entre correlación y causalidad. A menudo la gente confunde estos dos conceptos, pero es importante recordar que solo porque dos cosas estén correlacionadas no significa que una cause la otra. Es verdad. Recuerdo haber leído un estudio que mostraba una correlación entre el consumo de chocolate y el número de premios Nobel en un país. ¿Significa eso que comer chocolate te hace más inteligente? Ja, ja, ja. Claro que no, en ese caso la correlación es probablemente una coincidencia o está influenciada por otros factores que no se han tenido en cuenta. La correlación nos muestra que dos cosas están relacionadas, pero no nos dice por qué. Entonces, ¿cómo podemos saber si una cosa realmente causa otra? La estadística nos puede ayudar con eso. Para establecer la causalidad necesitamos llevar a cabo experimentos controlados y utilizar métodos estadísticos rigurosos para analizar los resultados. La correlación puede ser un punto de partida para la investigación, pero no es suficiente para afirmar que existe una relación causal. Entiendo. Entonces la correlación es como una pista, pero necesitamos más pruebas para determinar si hay una relación causa-efecto.
¿Y qué herramientas estadísticas nos ayudan a analizar estas relaciones en los experimentos? Una herramienta muy útil es la prueba de hipótesis. Nos permite confirmar o rechazar nuestras creencias sobre una población basándonos en datos de una muestra. Por ejemplo, si un fabricante de baterías afirma que sus baterías duran 5 años, podemos usar la prueba de hipótesis para determinar si esa afirmación se sostiene con datos. ¿Y cómo funciona eso en la práctica? Suena un poco abstracto. Imagina que la afirmación del fabricante es nuestra hipótesis para probarla primero. Formulamos una hipótesis nula que sería que la vida útil media de las baterías es de 5 años. Luego recopilamos datos de una muestra de baterías y usamos métodos estadísticos para analizar si los datos son consistentes con la hipótesis nula. Si los datos son muy improbables bajo la hipótesis nula, la rechazamos y concluimos que la afirmación del fabricante es falsa. Entiendo. Es como si pusiéramos a prueba la afirmación del fabricante para ver si realmente se ajusta a la realidad. Exactamente. La prueba de hipótesis nos ayuda a tomar decisiones informadas basadas en datos en lugar de solo confiar en intuiciones. Hablando de tomar decisiones informadas, recuerdo que en el material que te envié también se mencionaba la importancia de la estadística en la fabricación, especialmente para el control de calidad. ¿Puedes contarme un poco más sobre eso? Claro. En la fabricación la consistencia es clave. Se busca asegurar que cada producto que sale de la línea de producción cumple con ciertos estándares de calidad. Y aquí es donde la estadística nos da las herramientas para medir y controlar la variabilidad en los procesos de fabricación. ¿Y cómo se hace eso? ¿Qué tipo de herramientas se utilizan? Una técnica importante es el control estadístico de procesos o SPC, por sus siglas en inglés. Con el SPC se toman muestras regulares de las piezas producidas y se miden las características clave. Luego se usan herramientas estadísticas como gráficos de control para rastrear esas mediciones a lo largo del tiempo. ¿Y esos gráficos de control cómo funcionan? No son los que tienen una línea central que representa la media y límite superior e inferior que indican la variación aceptable. Exacto, si los puntos en el gráfico caen dentro de los límites, significa que el proceso está bajo control, pero si un punto cae fuera de los límites o si hay un patrón inusual, es una señal de que algo anda mal en el proceso y que se necesita una intervención. Qué interesante. Es como un sistema de alerta temprana para detectar problemas en la producción. Precisamente el SPC es una herramienta poderosa para la mejora continua de la calidad. Nos ayuda a identificar las causas de la variación en los procesos de fabricación y a tomar medidas para reducir esa variación. Y esto me recuerda a otro concepto que mencionamos antes, la prueba de hipótesis. ¿Se podría usar la prueba de hipótesis para validar la efectividad del SPC? Por supuesto. De hecho, la prueba de hipótesis se utiliza en muchas etapas del control de calidad, incluyendo la validación de la efectividad de las medidas de SPC. Por ejemplo, se puede usar para comparar la variabilidad del proceso antes y después de implementar una medida de control y determinar si la reducción de la variabilidad es estadísticamente significativa. Es fascinante cómo todas estas herramientas estadísticas se conectan entre sí. Hablando de análisis de varianza, también podemos aplicar estos conceptos a los experimentos científicos. Por ejemplo, si estamos investigando la durabilidad de diferentes materiales, podemos usar la estadística para determinar si un material es realmente más duradero que otro. Sin duda. Si estamos comparando la resistencia al desgaste de 3 tipos de materiales, por ejemplo, podríamos someter muestras de cada material a una prueba de abrasión y medir la cantidad de desgaste. Luego usaríamos el análisis de la varianza o ANOVA para determinar si la diferencia en el desgaste promedio entre los 3 grupos de materiales es estadísticamente significativa. Entiendo. En la ANOVA podemos aislar el efecto del tipo de material en la resistencia al desgaste separándolo de otras fuentes de variación. Exacto. El ANOVA nos permite determinar si la diferencia observada en la durabilidad se debe al tipo de material o simplemente a la variación aleatoria que siempre está presente en cualquier experimento. Hablando de experimentos, recuerdo que una de las fuentes que te envié mencionaba un estudio sobre cómo extender la vida útil de los ratones restringiendo su ingesta calórica. ¿Puedes contarme un poco más sobre eso? ¿Cómo se usó la estadística en ese estudio? Claro. Ese estudio es un ejemplo fascinante de cómo la estadística se puede utilizar en la investigación biomédica. Los investigadores dividieron a los ratones en 2 grupos. Un grupo de control, que comía una dieta normal, y un grupo experimental, que tenía una ingesta calórica restringida. Luego midieron la vida útil de los ratones en ambos grupos y utilizaron métodos estadísticos para compararlas. Y supongo que la estadística les ayudó a determinar si la diferencia en la vida útil entre los 2 grupos era realmente significativa, ¿verdad? Porque incluso sin la restricción calórica, algunos ratones podrían vivir más que otros simplemente por variación natural. Exacto. La estadística les ayudó a determinar si esa diferencia en la vida útil observada era lo suficientemente grande como para descartar la posibilidad de que se debiera solo al azar. En este caso, los resultados mostraron que los ratones con una dieta restringida vivían significativamente más tiempo que los del grupo de control. Gracias a la estadística pudieron confirmar que la restricción calórica realmente tenía un impacto en la longevidad de los ratones. Así es.
Y esto nos lleva a una idea aún más amplia, la importancia de la estadística en la toma de decisiones informadas desde empresas que optimizan sus procesos de fabricación hasta científicos que investigan nuevos tratamientos médicos o incluso nosotros mismos tomando decisiones cotidianas. La estadística nos proporciona las herramientas para evaluar el riesgo, sopesar las probabilidades y tomar decisiones más inteligentes. Es increíble cómo la estadística está presente en tantos aspectos de nuestras vidas y pensar que antes la veía como algo puramente matemático y abstracto. Es que la estadística no se trata solo de fórmulas y gráficos, sino de una forma de pensar críticamente sobre el mundo y tomar mejores decisiones. Totalmente, con el auge del Big Data y el aprendizaje automático, las posibilidades de la estadística parecen infinitas. ¿Hacia dónde crees que se dirige este campo en el futuro? Es difícil predecir el futuro, pero creo que la estadística seguirá desempeñando un papel cada vez más importante en la era de la información con la creciente cantidad de datos disponibles. Necesitaremos herramientas y técnicas estadísticas más sofisticadas para extraer información significativa y tomar decisiones informadas. Es fascinante pensar en todas las posibilidades. Hemos aprendido tanto en esta inmersión en el mundo de la estadística, desde comprender conceptos básicos como la distribución normal hasta explorar aplicaciones complejas en la investigación científica y la toma de decisiones. Y lo más importante, hemos aprendido que la estadística no tiene por qué ser aburrida o intimidante. Puede ser una herramienta fascinante, poderosa, para comprender el mundo que nos rodea. Totalmente de acuerdo. La próxima vez que vea una estadística, no me limitaré a aceptarla al pie de la letra, la cuestionaré, la analizaré y veré qué información puedo extraer de ella. Ese es el espíritu. La estadística nos da el poder de pensar críticamente, cuestionar suposiciones y tomar decisiones más informadas. Sin duda. Y con esa nota de empoderamiento estadístico concluimos nuestra inmersión en el mundo de la estadística. Gracias por acompañarnos en este viaje. Ha sido un placer. Y recuerda, la próxima vez que te enfrentes a un problema, ya sea grande o pequeño, piensa en cómo la estadística podría ayudarte a encontrar la solución. Hasta la próxima.